Olá, amigos do My News. Eu sou Silvia Colombo e hoje vou conversar com a escritora espanhola Rosa Monteiro. Rosa, que é espanhola e vai estar na Feira do Livro de Bogotá, que nós vamos acompanhar na semana que vem, direto da Colômbia. É uma escritora de carreira longa, tanto na ficção como no jornalismo. Escreve livros tanto que vão da ficção científica ao jornalismo, crônicas e entrevistas. Já entrevistou mais de 2.000 pessoas e personalidades do mundo. E nós vamos conversar com ela um pouco sobre literatura e jornalismo e comunicações. Bom dia, Rosa, como você está? Buenos días, estoy encantada de hablar contigo otra vez, aunque sea a distancia en esta ocasión. Sí, hay que ajustar las agendas, así que seguimos virtualmente. Rosa, yo quería empezar nuestra charla leyéndote tu propia escritura, el libro El peligro de estar cuerda, que salió en Brasil con el título O perigo de estar lúcida, por la editorial Todavía, así como todos los libros de Rosa, ¿no? Que salieron en Brasil. Mencionas a Clarice Lispector con la siguiente frase: la vocación es diferente del talento. Se puede tener vocación y no tener talento. Esa es una frase que me parece que resume bien la idea de este libro, que es hacer una relación entre creatividad y locura o insanidad. Te quería preguntar sobre esa frase, ¿por qué la elegiste para estar en el primer capítulo del libro? ¿Y de qué va este libro? Va justamente de por qué necesitamos algunas personas dedicarnos a cosas tan absurdas como encerrarte en una esquina de tu casa durante meses, durante años, para inventar mentiras. Y sin embargo lo necesitas esencialmente, hacer esa cosa ridícula la necesitas esencialmente, ¿no? Entonces siempre me lo he preguntado, ¿no? ¿Por qué tenía esta pulsión? Como qué pulsión lleva también a los músicos a ensayar el violín, yo qué sé, 10 horas al día, o qué pulsión a los pintores a estar 10 horas al día también manchando lienzos, ¿no? Entonces, ¿qué te lleva al hecho artístico, no? Y menciono la frase de la maravillosa y amada y admirada Lispector, porque esa reflexión y esa investigación, ¿no? Esa aventura de descubrimiento que hago sobre este tema, sobre qué relación tiene lo creativo con una manera de tener el cerebro cableado de una forma distinta, no tiene que ver con la calidad artística, ¿no? Es decir, hay una pulsión artística que es la que yo intento investigar, y da igual si eres un genio o si eres un ceporro, ¿no? Es decir, si haces unas obras de arte horribles, pero la pulsión es la misma. Es decir, la relación con una cabeza cableada distinta es la misma. Entonces, por eso utilicé esa preciosa frase del Lispector para explicar esto, ¿no? Era un punto de partida, digamos. Claro. Yo leí, no, creo que vi una entrevista tuya en que hablabas de que estuviste enferma cuando eras niña, ¿no? Con tuberculosis o prueba respiratoria por algunos años, ¿no? ¿Eso te hizo más lectora, más escritora o no? ¿Tuvo impacto en tu literatura? Fíjate que yo creo que no tuvo impacto. Hombre, estuve desde los 5 hasta los 9 años, estuve 4 años sin ir al colegio, y eso te condiciona la persona que eres. Desde ese punto de vista, sí. Es decir, porque tú como novelista, como escritora, eres todo lo que eres, ¿no? Tus sueños, tus miedos, los libros que has leído. Si has estado 4 años enferma de niña, pues también, ¿no? Pero eso no te hace escritora, y yo creo que ni siquiera, a lo mejor ni siquiera te hace lectora, puede que sí, pero a lo mejor ni siquiera eso. Tengo amigos que han tenido infancias también así con enfermedades muy largas.
en la misma época que yo y que luego son directores de banco, ¿sabes? O sea, no tienen que ver con nada creativo, ¿no? Entonces, mi madre me enseñó a leer en casa antes de ir al colegio y me enseñó cuando yo era muy pequeña, tenía como 3 años y pico, o sea que la lectura ya estaba de antes y me encantaba, ¿no? Por supuesto que durante la enfermedad leí un montón, pero la lectura ya estaba de antes. Y la escritura yo también estaba de antes, como la mayoría de los novelistas he empezado a escribir de niña, ¿no? Leí una entrevista de la Rowling, la autora de Harry Potter, que decía que su primera novela la había escrito con 6 años, era de un conejito que hablaba, ¿no? Y yo mis primeros cuentos que mi madre guardó y fechó, pues los escribí también con 5 años, casi 6, y eran de unas ratitas que hablaban. Así que nos da a todas por los roedores parlantes, no sé muy bien por qué, pero bueno, el caso es que ya estaba la escritura antes de que me pusiera enferma también, ¿no? Porque me puse enferma ya al final de mis 5 años. Entonces, por supuesto que durante esos 4 años escribí, pero insisto que las dos cosas estaban antes. Claro, claro. En ese libro tan bello que es La ridícula idea de nunca más verte, ¿no? Eh, Ujú, gracias. eh, es un libro muy, muy especial, está lanzado en Brasil también por la Todavía, creo, y cuenta Sí. la historia, bueno, son los diarios de Marie Curie, pero hay una novela antes, ¿no? Entiendo que tú ibas antes a hacer un prólogo a los diarios, que son los diarios de la científica, esa Marie Curie, que después de la muerte de su marido, Pierre Curie, ¿no? ¿Y cómo eso te inspiró a escribir una novela? Lo que iba a ser No un fue en prólogo. realidad, sí, nunca quise hacer un prólogo. Yo estaba escribiendo una novela que me había pasado, siempre me paso primero un tiempo como año, año y medio desarrollando la novela en la cabeza y en cuadernitos con notas a mano. Entonces ya me había pasado ese año y medio desarrollando esa novela cuyo título de trabajo es La selva, porque sucede en la selva, y ya me había sentado, después de ese año y medio me siento otro año, año y medio a escribir en el ordenador, ¿no? Y ya me había sentado y había escrito los 3 primeros capítulos y de repente me bloqueé. Dejé de sentirme con capacidad y con pasión como para seguir en ese libro. No quería seguir ese libro. Entonces me entró un terror pánico porque yo ya me bloqueé una vez después de mi tercera novela hace muchísimo tiempo, en el 83, en el 84 o por ahí me bloqueé y tiré una novela que llevaba como 100 páginas escritas y me pasé como 3 años sin poder escribir. Entonces estaba, cuando aquí vi que me volví a bloquear, me entró un pánico horrible porque fueron unos años muy malos para mi vida, ¿no? Y entonces no se lo dije a nadie, porque claro, lo que no cuentas parece que no existe, ¿no? No se lo dije a nadie que me había bloqueado. Y de repente, por esas casualidades de la vida, mi editora de Seis Barral me manda el diario de duelo de Marie Curie, que fue un diario cortísimo de 24 o 25 páginas que Marie Curie había hecho en el año siguiente a la muerte de su marido, que un día Pierre Curie salió de casa, lo atropelló un coche de caballos y lo mató en el acto, ¿no? Entonces, mi editora, Elena Ramírez, me lo mandó diciendo que quería publicarlo en una colección que tiene de libros pequeñitos, pequeñitos, y que si quería hacerle un prólogo, ¿no? Pero yo leí esas 25 páginas o 24 páginas y estallaron en mi cabeza. Inmediatamente supe que yo no iba a hacer un prólogo, sino que quería hacer otra cosa, que quería hacer un libro, ¿no? Y un libro, un artefacto literario, como yo los llamo, ¿no? Porque yo escribo novelas pues más o menos convencionales o normales, pero tengo otros 3 libros que son híbridos, mestizos, que no puedes definirlos, que los libreros no saben dónde colocarlos en la mesa de ficción o de ensayo, y que son uno El peligro de estar cuerda, otro La loca de la casa, que también ha sacado todavía o va a sacar, y la ridícula idea de no volver a verte, ¿no? Entonces estalló ese libro en mi cabeza, ese artefacto, y supe que lo que quería hacer era una especie como de reflexión literaria y como creativa, ¿no? Sobre temas esenciales de la vida y tener como interlocutora a Marie Curie, ¿no? Y porque me di cuenta al leer ese diario que Marie Curie era mucho más grande que la Marie Curie convencional que estábamos a conocer, ¿no? Esa mujer tan controlada, tan fría, ¿no? Es que este diario
que lo incluyo dentro del libro, es un apéndice, este pequeñísimo diario, es un aullido de dolor, como de animal herido, ¿no? Entonces me di cuenta que era mucho más que esa mujer fría y tal. Y me pareció mucho más interesante todavía, ¿no? Entonces empecé a reflexionar sobre los valores básicos de la vida, sobre los problemas básicos de la vida con ella, a ver cómo los había solventado o no solventado ella, cómo había reaccionado ante esos problemas y yo cómo los veía, ¿no? Y así salió este libro que es un libro en realidad sobre la posibilidad de vivir la vida más plenamente y más felizmente y con más serenidad, ¿no? Sobre la posibilidad de aprender a vivir el presente. Así que es un libro sobre la vida. Pero claro, para llegar a un acuerdo con la vida, a un acuerdo pleno, a esa plenitud de la vida, primero tienes que llegar a un acuerdo con la muerte propia y con la muerte de tus seres queridos. Y entonces, por eso, también es un libro que habla de la muerte de Pierre Curie y de la muerte de mi marido, que cuando empecé a escribir ese libro hacía 2 años que había muerto, ¿no? Entonces también está la muerte ahí. Sí, 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 sí. Fue como compartir el duelo con Marie Curie, ¿no? Sí. Sí. Aunque te Rosa, diré que sí. sí, No, te sí, diré sí, que cuando ya empecé a escribir el libro, la parte dura del duelo había pasado, porque los 2 primeros años, que son la travesía del duelo más dura, pues ya había pasado, porque yo no sé escribir sobre mi propia vida, sobre lo inmediato, tengo que alejarlo, no me gusta hacer novelas biográficas, no me gusta hacer libros autobiográficos. Entonces, cuando se murió Pablo, mi pareja, pues mis amigos que saben lo importante que es para mí la escritura, me decían, ¿por qué no escribes un libro de duelo? Y yo es que no sé hacer eso. Yo no sé hacer eso, no es que no me gusten, hay libros de duelo maravillosos como el de Piedad Bonet, la colombiana, ¿no? Lo que no tiene nombre, sobre la muerte de su hijo, maravilloso. Pero yo no sé hacerlo, ¿no? Entonces solo pude afrontar el duelo de mi pareja cuando ya lo había pasado y cuando ya ese duelo, hablar de ese duelo, o eso sé yo, o eso aspiraba yo, ya no era hablar de mi propio duelo, sino del duelo de todos. claro, claro. Sí, resultó excelente. Eh, Hace como que la Gracias, gente muchas llore al gracias. leerlo, sí, sí. Rosa, quería saltar un poco al periodismo, porque es inevitable Sí, hacer preguntas sobre ese tema cuando hablamos contigo. Y bueno, si nuestros seguidores no lo saben, Rosa fue, bueno, es una periodista, ¿no? Ahora está un poco apartada, pero tiene sangre de cierto. periodista y estuvo en los años 70 en el país cubriendo la redemocratización de España, ¿no? ¿Cómo era en ese Uh -huh. entonces el periodismo y cómo lo ves hoy día, ¿no? Si se puede resumir. ¿Qué Sí, aprendimos? bueno, ¿Qué desaprendimos? no, el problema es que los medios de comunicación han atravesado en las últimas 2 décadas, han hecho la travesía del desierto con el cambio de modelo de mercado, de las nuevas tecnologías, con la competencia, la propia autocompetencia que se han hecho con los digitales. En los últimos 20 años, por ejemplo, han desaparecido el 95% de los periódicos del mundo, ¿no? Que eso es una cosa tan trágica en realidad para las democracias y porque eso impide una pluralidad digamos, de miradas y de verdades, ¿no? Relativas, que es absolutamente esencial para una democracia avanzada, ¿no? Y para una sociedad más libre. Así que entonces los medios han sobre esa precariedad de ese cambio de paradigma de mercado, pues cayó la crisis de 2008, fue terrible y eso ha sido devastador en todo el mundo para los medios de comunicación. Entonces, todavía no se han recuperado y yo espero que se recuperen porque las democracias necesitan medios de comunicación fuertes. Entonces, veo con un poco de esperanza, creo que se está saliendo de ese hoyo porque las plataformas como Netflix y demás, pues han acostumbrado a la gente a pagar por contenidos digitales, entonces ya los medios están empezando a tener suscriptores y tal, los medios digitales, en fin. Las versiones digitales de los periódicos, ojalá estemos de verdad saliendo de esa crisis. Pero aparte de eso, que es mundial,
Pues en aquella época, claro, pues también en España el periodismo era un periodismo con muchísimo más dinero, con más lectores, con más estabilidad, pero sobre todo lo que pasa es que en España, y esto era lo peculiar en aquella época, en la época de la transición, pues es que era un periodismo muy pues de trinchera en cierto sentido, ¿no? Creo que absolutamente todos los medios hicimos un papel, los periodistas y los medios hicimos un papel muy importante en esa transición democrática, ¿no? Y creo que prácticamente pues todos los periodistas teníamos claro que no estábamos haciendo solo periodismo, ¿no? Que había un plus que era el de intentar empujar esta sociedad para convertirla en algo distinto, para modernizarla, para conseguir realmente un desarrollo de los derechos, ¿no?, cívicos y públicos, ¿no? Entonces, pues, ¿sabes? Es ese plus que, por ejemplo, pues yo qué sé, también sin duda perciben no sé, por ejemplo, por poner un ejemplo, los periodistas mexicanos que se arriesgan con su trabajo a que los maten, pero que realmente piensan que deben de estar ahí para intentar cambiar pues la situación de los derechos, ¿no?, en México, ¿no? Hay un plus ahí que te hace sentir un poco corresponsable, ¿no?, de la deriva social. Sí, sí, sí. Rosa, no sé si estás acompañando, pero en Brasil hay ahora una fricción entre la justicia brasilera y el empresario que es dueño del antiguo Twitter, hoy ex, Elon Musk. Elon Sí, Musk está peleado con un juez brasileño muy famoso, Alexandre de Moraes, que es un defensor de la idea de que hay que haber una regulamentación de las redes sociales. En Brasil pasó ujú, durante los años Bolsonaro que había muchos trolls ahí de la extrema derecha y que ellos estuvieron de alguna manera, y obviamente gente que controla esos trolls, y personajes ahí de la extrema derecha que estuvieron incentivando lo que fue después el intento de golpe después que Lula fue electo, ¿no? Entonces está muy sí, fuerte ese tema de que hay que reglamentar las redes. ¿Cómo ujú. ves a ese tema? Es muy, es muy complicado. Las redes, ahora mismo las redes que vivimos son como en el salvaje oeste, ¿no? Es decir, no tienen, realmente no hay, es un lugar peligrosísimo. Las redes han matado a muchas personas, porque, por ejemplo, los acosos, el acoso ahora en esta época de redes, antes un niño acosado o una persona acosada en su trabajo salía del trabajo y estaba libre de ese acoso. El niño salía del colegio, se iba en verano de vacaciones, estaba libre de ese acoso. Ahora no tiene manera de escapar del acoso por las redes, incluso cambias al niño a pasado, ¿no? Cambias al niño de colegio y ya le están esperando en el otro colegio porque las redes han advertido, ¿no? Es una cosa atroz. Entonces, sin entrar lo que tú has mencionado, ¿no? Es decir, todas las campañas que sabemos perfectamente que han sido orquestadas, entre otras cosas, además, desde nodos rusos, ¿no? Para intervenir en la deriva política de los países y, en fin, realmente son muy peligrosos. Elon Musk es un magnate de las nuevas tecnologías que a mí me da un miedo terrorífico y no solo por su dominio de las redes, sino algo mucho más importante, por su dominio y desarrollo de la inteligencia artificial. Ese futuro de inteligencia artificial va a marcar hasta el perfil de la realidad que vamos a ver. Y Elon Musk, pues sabemos que es un hombre de extrema derecha que se va a las reuniones de Meloni en Italia y que dice unas cosas terroríficas, ¿no? Entonces, pues da mucho miedo, ¿no? Pero por otro lado, entonces habría que intentar controlarlo, ¿vale? Sí, pero por otro lado, también desde siempre he sabido, viniendo además habiendo vivido mi primera juventud, mi infancia y mi primera juventud en una dictadura, siempre ha habido un debate, siempre nos hemos dicho, por ejemplo, la mejor ley de prensa es la que no existe. Porque en cuanto que estableces este tipo de leyes de control, pueden ser usadas de una manera abusiva, ¿sabes? Entonces, en aquel debate que teníamos, la mejor ley de prensa es la que no existe, pues bueno, ¿sabes lo que creo que hay que hacer? Más que eso, hay que potenciar
Los códigos penales básicos, no hay que hacer leyes especiales, hay que poder utilizar el Código Penal general para perseguir los delitos de las redes. A lo mejor Claro, entonces hay claro. que desarrollar algún tipo de... Sí, ¿sabes? Pero no crear leyes específicas que pueden llevar a una situación peor, porque luego ¿quién las maneja? ¿Sabes? O sea, Claro, claro. hay que tener Sí, sí, cuidado. sí. Rosa, aquí en Argentina, de donde te hablo, el actual presidente es de ultraderecha o hasta de extrema Mm, derecha para algunos, ¿no? Javier Milei, que justo hoy tiene un encuentro con Elon Musk en Estados Unidos. Eh, mm. Él también va a España y va a España en junio para recibir un premio de Vox. Eh, Hay esa sensación en España de que la derecha se está conectando de alguna manera para formar una red internacional. Hay un intercambio de Vox con otras fuerzas, me imagino, el Chega de Portugal, Donald Trump. ¿Se tiene esa Sí. sensación de que viene algo en ese Sí, sentido? bueno, todas, claro, normalmente los partidos intentan juntarse internacionalmente, o sea, eso lo hacen la derecha, la extrema derecha, los partidos cristianos, los partidos socialistas intentan juntarse. Eso no es lo malo es que hay una tendencia desde hace bastantes años, de hecho, desde después de la crisis, a raíz de la crisis del 2008, de una especie como de añoranza de los dogmatismos en la gente, una especie de añoranza de los autoritarismos, una deriva hacia la extrema derecha en muchos casos, en algunos casos pequeños, menos numerosos, pero también hacia la extrema izquierda en el sentido de que ansían eso, un dogmatismo que les responda a todo, porque hay un creciente desencanto del sistema democrático y una deslegitimación del sistema democrático, ¿no? De hecho, tengo unas novelas de ciencia ficción que están protagonizadas por Bruna Husky y que verdaderamente tratan de eso, ¿no? La primera salió en 2010 y ya trata de eso, porque yo ya lo veía, estaba latente, ese crecimiento es de los dogmatismos, de los autoritarismos, de los totalitarismos y ese desprestigio de lo democrático. Es un momento peligroso y preocupante en la historia y están en riesgo, efectivamente, derechos sociales, derechos humanos conquistados con mucho dolor, muchas víctimas a lo largo de un par de siglos, ¿no? Así que tenemos que armarnos también la sociedad civil para intentar defender los derechos logrados, porque vienen momentos difíciles. Claro, claro. Yo me acuerdo que cuando nos encontramos en São Paulo, en esta ocasión, ahí en Folia, en el auditorio, nos dijiste que te parecía que estábamos viviendo como en el capítulo inicial, el prólogo En la de... República de Weimar, sí. ¿Sigues pensando así? Sí, sí, absolutamente. Es que, como te digo, es lo mismo, ¿no? Mira, la crisis de 2008 se solucionó en falso, se salió de la crisis a costa de el empobrecimiento del 25% de la población mundial. Entonces, esta gente que ve que sus hijos van a ser más pobres que ellos y que ellos han caído también, han bajado de un escalón de clase y que no llegan a final de mes, ¿no? Y que ven, por otro lado, que los causantes de la crisis no han sido para nada castigados, sino que además se han enriquecido más, porque ha habido un aumento en estos años de la distancia entre los ricos y los pobres como no había habido desde los 60 años antes, ¿no? Pues entonces dejan de creer que la democracia los defiende, que la democracia habla por ellos y hasta ahí las críticas son justas y son legítimas, la verdad. Lo malo es que como son gente que por lo general tiene menos preparación, y esa es otra reivindicación justa por parte de ellos, que tengan menos preparación, ¿no? Pues se equivocan con más facilidad al escoger la solución. Y entonces se están lanzando en masa a todos estos demagogos supuestamente outsiders, porque son supuestamente outsiders, ¿no?
de la política, como Trump es un outsider de la política, ¿no? O sea, aparentemente, y entonces creen que al estar como fuera, en las afueras del sistema democrático, que van a ser puros, la falsa pureza del dogma, ¿no? Y que van a hablar por ellos y que los van a defender, lo cual es un error espantoso. Y es el mismo error que se cometió en la República de Weimar, y por las mismas razones, porque en la República de Weimar, cuando el partido nazi en sus primeras elecciones sacó algo así, creo recordar, me parece como un 3% de los votos. En las siguientes elecciones sacó un 1,5% de los votos, un 1,5% de los votos, o sea que era un partido pequeño y cada vez más pequeño. Pero al año y medio siguiente, en las terceras elecciones, sacó un 18% de los votos. Y ahí empezó, fue el segundo partido más votado y ahí empezó el infierno. ¿Y qué había pasado en ese año y medio para que diera ese estirón? Pues el crack del 29, el crack económico del 29, que se solventó de la misma manera que el del 2008, con esa misma falsedad, ¿no? Y ese mismo abandono de la gente más débil. Entonces, sí, creo que son situaciones muy parecidas, porque Hitler también era un outsider. Fíjate si era un outsider que salía de la cárcel directamente, ¿no? O sea que, en fin, es preocupante, preocupante. Sí, totalmente. Bueno, vamos a estar alertas y creo que ahí el periodismo y la literatura tienen un rol muy, muy importante, ¿no? De estar Sí, concientizando a sin la duda, gente. sin Sí. duda. Bueno, Rosa, muchas gracias por tu tiempo. Perdón por los A ti, cariño. inconvenientes internéticos y nos vemos, Nada. nos vemos en la Filbo entonces. Pasaré a Nos vemos en asistir y la a fila y nos saludar. tomamos un café. Hasta Sim, luego, graças, cariño. Rosa. Até logo. Chao, chao. Amigos do My News, essa foi a nossa conversa com a escritora espanhola Rosa Monteiro, que está traduzida ao português. Os livros dela estão publicados pela editora Todavia, e ela vai estar participando dessa Feira Internacional do Livro de Bogotá, no qual o My News também vai estar e vai trazer algumas novidades para vocês. E é uma feira que homenageia o Brasil, por isso que a gente conversou também sobre Brasil, sobre Clarice Lispector, sobre literatura, jornalismo e política, que é o assunto mais candente do momento. Rosa Monteiro, para quem não conhece, vale a pena conhecer. Espero que essa entrevista tenha sido um aperitivo para que vocês busquem os livros. Muito obrigada.